y en un momento pues también voy a empezar a hacer la grabación de una grabación pues que necesita empezar del tema de audio, ¿no? Bueno, entonces permítame acá. Sí, listo. Bueno, quiero agradecerles pues el día de hoy por su asistencia. Ya en este momento pues está haciendo grabar la sesión y voy a comenzar pues con el tema que nos habíamos quedado la vez pasada. Pues permítame, ya les comparto el Excel. Bueno, resulta que pues me hicieron pues la observación de que pues que habían quedado pues un poco dispersos frente al tema de la creación de bases de datos. Entonces, ¿qué es lo que voy a, pues, ya observando el tema? Lo que voy a hacer en este momento es hacer, digamos, la parte sencilla de la creación de datos, y cuando ya estemos en la parte de macros, entonces ahí sí veremos esta parte cómo se desarrolla. Es decir, vamos a ver inicialmente cómo se crea esta base de datos pues de forma manual. O sea, la metodología pues cómo funciona, pues que es muy sencilla, es a través de la herramienta de creación de tablas, que pues la vamos a ver. Y posteriormente, bueno, entonces ya cuando sigamos avanzando y ya veámoslo, empecemos a mirar las herramientas de análisis y veamos Solver y empecemos a ver macros, entonces empezamos a mirar cómo es que funciona lo del tema de las macros. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es mirar básicamente cómo es que se arma pues lo que es el tema de la base de datos de forma general, o sea, básico. Y posteriormente entonces ya seguiremos con el tema de lo que son las funciones, pues lo que es el tema pues de funciones de bases de datos. Esto pues con el fin de ir siguiendo pues ya con el tema de la programación, que de acuerdo pues a lo que pues ya digamos aquí tenemos, ¿no? Hoy es 15, entonces pues sí nos correspondería pues el tema, ¿no? Para poder entonces entrar también con el tema de las auditorías en Excel. Este tema sí es muy sencillo. Si no lo alcanzáramos a ver el día de hoy, que pues creería que de pronto sí, pero si no lo alcanzamos a ver, lo estaríamos viendo también entonces el día 20 de abril. Pues este tema no gasta mucho, en cambio estos de herramientas de análisis y demás, pues sí quiero pues darle un poco más de tiempo pues para que ustedes puedan observar qué es lo que se va a hacer en ese sentido. Entonces entonces nosotros vamos a hacer esta parte, y la idea es que cuando nosotros estemos ya con el tema de macros, entonces pues vamos a empezar a mirar ya lo que es el tema de macros, y entonces terminamos de ver lo que es el tema de la creación de bases de datos, o sea, tanto cómo se diligencia acá los datos para que entonces lleguen aquí y se vaya alimentando esta base de datos. Lo inicial entonces vamos a mirar lo que es el tema cómo se crea pues las bases de datos. Bueno, entonces pues vamos a comenzar. Una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta cuando hablamos sobre la creación de las bases de datos es que nosotros cuando siempre hemos hablado que cuando nosotros tenemos acá estos datos y hacemos esto, por ejemplo, que llegamos acá y entonces generamos estos bordes, y de pronto acá pues algunos que son de pronto un poco más curiosos para que se vea bonito, para que tenga digamos un orden, empezamos a bordear, ¿cierto? Esto digamos es algo que generalmente pues se empieza a hacer, y acá se empiezan a generar pues, diferentes datos. Entonces por ejemplo va a generarse pues, lo que es el tema de que digamos 23 de abril del 2019, y se empieza pues a generar una gran cantidad de datos, empezamos a generar códigos pues como tal de forma pues aleatoria. Pues aquí voy a utilizar esto digamos como para generar un código así aleatorio pues entre. Entonces
Eh, aquí entonces voy a utilizar aleatorio entre, voy a tomar un número inferior, entonces voy a decir este número 256.325 y voy a tomar otro número, entonces voy a decir 859.632, solo estoy haciendo de forma aleatoria para generar códigos, ¿no? Entonces uno aquí pues puede generar códigos que pues finalmente pues cuando usted llega y le pone, los selecciona a todos, ¿cierto? Y le da a pegar, pues, perdón, espérate, le da a copiar y posteriormente le da a pegar los datos, pues ya aquí ya no tiene ningún tipo de fórmulas y estos datos quedan fijos, ¿no? Esto digamos es como una de las funciones que ya digamos se ven dentro del curso de Excel básico. Bueno, esto digamos aquí uno va pues colocando cada uno de los datos y demás, pero ¿qué es lo que sucede con esto? O sea, ¿cuál es la desventaja que nosotros tenemos cuando empezamos a bordear estas tablas así? Y es que cuando nosotros más adelante estemos trabajando lo que es, digamos, las fórmulas, lo que es el tema de tablas dinámicas, cuando estemos entonces trabajando con lo que es la parte de todo lo que es el tema de análisis de herramientas, herramientas de análisis, pues estas tablas, estos bordeados, pues usted deberá primero estar teniendo que alimentarlo y estar diciéndole a la tabla dinámica que pues que lo actualice todo. Pues aquí digamos cuando nosotros utilizamos esta parte de la tabla dinámica, aquí nosotros tenemos esta parte de actualizar todo. Cuando nosotros creamos las tablas, como está pasando, como pues lo vamos a hacer, que esa es la idea, usted está creando pues una base de datos. Entonces ¿qué es lo que entonces nosotros haríamos en ese sentido? Entonces, para crear la base de datos, vamos a, por ejemplo, a tomar esta parte. Bueno, voy a eliminar esto lo voy a eliminar en este momento, pues para que ustedes lo podamos observar. Entonces, en este sentido, usted tiene esta parte, esta tabla, y usted, perdón, estas celdas bordeadas, ¿cierto? Entonces, para la creación para que esto quede como una tabla y para que pueda funcionar posteriormente como una base de datos que nos sirva como el insumo para generar análisis de información de las ventas del día, de las ventas del mes, de cuánto vende un punto de venta, que cuál es el vendedor que vende más, que cuánto es la cantidad promedio que se vende de algún producto. Entonces usted lo que va a generar es lo siguiente: usted va a sombrear todo esto, o sea, va a sombrear este encabezado pues que usted ha generado. Puede ser que digamos, por ejemplo, o sea, no necesariamente tiene que bordearlo. Vamos a suponer que está de esta manera. Entonces aquí, usted ya aquí lo genera, ¿cierto? Aquí ya lo generamos. Es indiferente si lo seleccionamos así o seleccionamos la celda de abajo como para darle de pronto seguridad. Usted le dice insertar, ¿cierto? Se va acá al menú que está en la parte superior. O sea, aquí en donde está, se va a insertar, aquí en donde está, y seleccionamos tabla. Entonces esta tabla, si ustedes pueden observar en este momento lo que es el tema de la tabla, lo que nos dice a nosotros es que es para qué, para administrar y analizar los datos totalmente relacionados. Entonces aquí usted puede ya filtrar y demás, y cuando usted está haciendo las herramientas de análisis de datos que vamos a ver, los cálculos con base de datos que ya a continuación vamos a ver, pues usted va incluyendo esta parte, toda esta información aquí, y automáticamente pues los cálculos van a salir. Entonces si usted hace el análisis, por ejemplo, de 1000 registros, usted tiene unos datos, pero si usted incluye 500 más, 200 más, pues esos datos van a cambiar automáticamente, y eso pues va a facilitar mucho el trabajo, a diferencia de lo que pues usted tendría que ir a la fórmula ya de este análisis de datos, y entonces ya no decir que son solo estas filas, sino que pues hay que tomar muchísimas más. Entonces ese es el propósito de lo que es crear las tablas de las bases de datos, y eso se hace a través de la herramienta de insertar, que
que está aquí en la parte superior, que ustedes pueden observar, y tabla. Entonces vamos a hacerlo, vamos a seleccionarlo, vamos aquí, seleccionamos todo, vamos a decirle insertar tabla. Hacemos clic en el hacemos clic con el botón principal del mouse. En mi caso es el derecho, en el caso de ustedes probablemente va a ser el, perdón, sí, es el derecho, en el caso de ustedes va a ser el botón izquierdo, el principal, y nos va a generar un menú emergente. Voy a darle cancelar. Entonces yo la selecciono porque pues esto es lo que yo quiero, generar una tabla para poder trabajarla como base de datos, y al seleccionarla me voy aquí a insertar, como lo he hecho, y me voy aquí a lo que es el tema de tabla. Entonces aquí pues para que nosotros lo tengamos pues muy en cuenta. Entonces llegamos y generalmente lo que vamos a ver es un menú emergente en el cual pues nos va a decir, bueno, ¿dónde están los datos de la tabla? Pues ya no los ha seleccionado, lo que quiere decir que si nosotros aquí de pronto aquí había otro dato, pues lo podemos también incluir, ¿sí? Entonces eso en ese sentido. Y vamos a indicarle que la tabla tiene encabezados porque pues ya generalmente tenemos los encabezados que pueden ser estos, pueden ser otros. Entonces siempre le vamos a decir que la tabla tiene ya los encabezados. Esto pues para que después no vayamos a tener problemas, y cuando vayamos a hacer lo del tema de que podamos entonces nombrar campos, cuando es el tema de tablas dinámicas, cuando hablemos entonces lo que es el tema de fórmulas, porque con el buscar buscar la horizontal y buscar la vertical, también nosotros para facilitar la fórmula, porque pues a veces colocarle la celda y demás, pues nosotros podemos ubicarlo, administrar el nombre de los campos, y en ese sentido pues ya usted puede optimizar su trabajo y asegurarse de que la fórmula que está usted programando, y a veces cuando es un poco más compleja, pues que le está dando los datos que son necesarios. Entonces para eso nosotros lo hacemos. Entonces en este sentido nosotros creamos lo que es el tema de la tabla, ya con este menú emergente. Ya le hemos dicho que estos datos son, que estos pues efectivamente tienen encabezados. Generalmente va a ser esto, o sea, ahorita digamos yo si quiero, digamos, es lo mismo hacer esto que si estoy haciendo, o llegar a hacer esto igual pues si a usted le genera confianza, a mí también me genera más confianza, pues yo lo veo de esa manera. Entonces yo le digo insertar tabla, tenemos otra vez el menú emergente, le decimos que la tabla tiene encabezados, o sea que estos primeros datos tienen encabezados, generalmente es así, y damos clic en aceptar. Una vez tenemos en aceptar, fíjense en algo. Bueno, aquí yo voy a hacer lo siguiente, espérate, voy a hacer lo siguiente para el ejercicio. Aceptar, tabla, tienen los encabezados, listo. Fíjense lo siguiente, que ya pues nos cambia el tema del formato de las celdas que están aquí. Pero mire, fíjense que acá tiene, si ustedes se observan un poco más detallado, aquí va a tener una flechita aquí como verdecita al final. ¿Y esto es para qué? Para que si usted cuando usted esté depositando los datos, entonces pues pueda usted ir hacia abajo, y entonces van a aparecer pues coloreadas. Estas tablas, cuando usted las diseña, usted tiene también la posibilidad, entre otras cosas, pues ponerle un nombre. Generalmente cuando se le pone nombre es para poder, entonces cuando usted esté programando el tema de tablas dinámicas y esté haciendo análisis de datos, pues entonces efectivamente usted la pueda nombrar. Aquí pues la tenemos como tabla 6, podemos ponerle TBD1, pues base tabla de tabla de creación de BD1, vamos a ponerla así con esto. Entonces con esto digamos ya queda con un nombre. Entonces listo, ya por ejemplo aquí no aparece nada, pero si usted le pone aquí, sí, aquí ya de una vez le cambió el nombre acá cuando nos vamos a esta parte superior. Otra de las cosas que pues usted tiene también aquí, bueno, resumir con tabla dinámica, pues esto digamos ya es el tema de la aplicación de lo que veíamos. Aquí pues se quitan ciertos duplicados.
esto, digamos, generalmente es cuando son datos únicos, pero generalmente no la vamos a usar porque pues hay muchos datos que se van a empezar a repetir, como por ejemplo el tema de fecha, porque pues no se realiza solo una venta en un día, en este caso va a ser muchos. El tema de los vendedores se van a repetir, el punto de venta, el producto, bueno, la cantidad pues como tal, en sí no se va a, o sea, en sí no o sea, se repite, pero es como, pero es por casualidad, y lo mismo este valor unitario. O sea, puede ser que se hayan vendido 100 artículos de leche y 100 artículos de carne. Entonces, pues obviamente ahí se van a repetir. Entonces, en ese sentido, pues se aplica esa parte. Entonces, esto es lo que es la creación de la base de datos. En la sesión anterior pues les había mostrado esto con el tema de macros, pues como para tratar de integrarlos, pero digamos ahí sí pues estaba adelantándome un poco. Entonces por eso cuando ustedes vayan a ir a la hoja de cálculo, esto digamos acá ya lo dejo guardado, cuando ustedes vayan a ir a la hoja de cálculo que tenemos aquí, ustedes van a encontrar crear bases de datos y luego ya cálculos con base de datos. Y cuando vayamos avanzando, ya entonces macros y ya tenés la base de datos 2 y la base de lo que es el tema 3, que pues que tiene que ver con el tema de macros. En este sentido es importante que nosotros cuando estemos trabajando en relación a lo que es el tema pues de la creación de datos. Entonces, por ejemplo, aquí yo pues me voy a poner pues, un número cualquiera, pues para que me dé esta fecha, el código, la venta número, digamos así, el vendedor, voy a decir que es Jaime Andrés, que es uno de los que nosotros tenemos. Esto lo estoy haciendo manual. Esto posteriormente, cuando estemos ya viéndolo el tema de macros, esto lo va a hacer el Excel, pues como le estaba mostrando en la sesión anterior. Entonces aquí lo estoy haciendo pues a mano. Entonces punto de venta C, vamos a suponer que es carne, listo. La cantidad vamos a decir que es 390 por un valor de 589 456, listo. Cuando usted llega y dice, vea, aquí se nos va, si es que aquí ya nos generó, vea, aquí voy a deshacer, listo. Cuando yo le doy enter, cuando le doy tab, aquí lo que nosotros, si ven que aquí ya nos genera otra base de datos. Entonces yo le voy a decir 67865, pues para que ahí no salió otra fecha, otro número de venta. Aquí tenemos que digamos María Antonia, ¿cierto? Punto de venta A. Aquí va a ser, digamos, leche. Se vendieron 89 unidades a 85,690, listo. Y cuando damos aquí clic en app, sí que va creando los datos. Ahora, esto porque esto se da, y esto digamos es lo que nosotros manejamos. Esto es lo que es la creación en sí de una base de datos. Ahí sí me disculpan, de pronto sí que se me está yendo un poco la luz y está adelantándome a lo que vamos a ver de las macros. Porque ¿qué es lo que vamos a ver nosotros con las macros? Que nosotros vamos a hacer la programación para que esto que estoy haciendo aquí manual, cuando yo lo ingrese en un formulario que yo puedo crear, de una vez me vaya diligenciando estos datos. Esto como tal, y esa es la importancia que tiene esta parte, o sea, de lo que es el tema de la tabla, y es que se puede crear una base de datos, y que cuando usted la actualiza, pues cuando usted haga el análisis de datos, los cálculos y demás, pues automáticamente se va actualizando. Esa es la importancia de crear estas tablas, y que pues así es como se hacen lo que es el tema de la creación de las bases de datos. Una de las cosas que usted pues debe tener en cuenta es que aquí pues a veces pues generalmente nos va a decir la tabla, bueno, qué tipo de diseño. Personalmente yo estoy pues más, voy a tratar de quitarlo acá. Cuando nosotros nos vamos a inicio, voy a quitarle acá el tema de tratar el tema de formatos. Vamos aquí, sigue aquí ya, creo que
sigue siendo la misma tabla, pero ya le quité el tema de los formatos. Ahora, ¿por qué es bueno quitarse? Ahora, voy a hacerlo otra vez pues para que ustedes nos salgan. Entonces, digamos, estamos acá en diseño, bien bonito, estamos acá en diseño y todo, pues ya nos quedó la base de datos, pues la tabla para la creación de bases de datos. Vamos a seleccionar todo lo que es, digamos, inicialmente, ¿cierto? Y vamos entonces en ese inicio, vamos a decirle, vamos a borrar formatos, entonces vamos en inicio, nos vamos aquí a borrar, vamos a decirle borrar formatos y aquí entonces nos va borrando el formato. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que miren que aquí aquí debería haber un dato. Yo lo voy a hacer así, ¿cómo es que se llama? Voy a hacerlo así arbitrariamente, pues si nos da valores negativos, pero entonces para mostrarles algo, si ven que aquí ya entonces nos crea nuevas bases y esto nos da la posibilidad para qué, para ponerlo como nosotros pues ya deseamos, que de pronto no, yo lo quiero sencillito, o sea, no quiero acá, digamos, aquí le pongo negrita, lo centro bien bonito y pare de contar y bueno, y todo esto que empiece a centrarlo, digamos, toda la tabla, que lo centre, que se vea bien, que se vea pues toda la información que yo necesito. Y así, digamos, uno pues genera lo que es el tema de las bases de datos. Entonces, esta es la información que pues uno debe tener en cuenta para hacerlo del tema de las bases de datos. Esto con tablas, así es como se crean las bases de datos. Ya posteriormente lo que vamos a ver es con el tema de la programación de Excel, de las macros, es cómo hacer que se vaya diligenciando esto automáticamente. Porque, ¿qué es lo que pasa? A partir de lo que son las fechas, bueno, aquí está en formato número, pero aquí yo se lo cambio. ¿Listo? Entonces aquí le voy a poner unas fechas pequeñas. Esto sale así del 2085 y del 2023 porque le coloqué números aleatorios. Esto es en sí lo que nosotros siempre debemos manejar para que pues posteriormente cuando hagamos análisis y demás pues nos quede más sencillo poder trabajar en este aspecto. Entonces así nosotros trabajamos lo que es el tema de las bases de datos para todo lo que pues venimos viendo, pues para lo que vamos a ver y lo que pues estuvimos viendo de tablas dinámicas y demás. Esto cuando uno y esto digamos así también le sirve a uno, digamos, el tema de que le nombren a uno como el tema de las tablas también, porque pues aquí está el diseño, aquí nos dice el nombre. Cuando nosotros veíamos aquí la función, por ejemplo, aquí la función de buscar, aquí nosotros nos estaban diciendo, por ejemplo, que dentro de las fórmulas, y lo vimos el día de ayer, aquí a nosotros nos decían que el rango de datos. Entonces cuando usted tiene una tabla, entonces ¿qué es lo que pasa? Usted ya no haría lo que pues, hicimos, digamos, el día de ayer, que era seleccionar esto, sino que usted en este caso, digamos, si yo voy a borrar un momento esto, entonces vea, aquí sí ve que aquí ya va apareciendo las tablas y demás. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir esta última que ya creé. Aquí nos va a generar error obviamente, pero entonces es para mostrarles que esto nos sirve porque imagínense teniendo miles de registros. Entonces yo necesito crear esta fórmula porque necesito que siempre necesito la información de lo de las ventas del día. Entonces siempre me queda, digamos, muy difícil y más cuando pues necesito estar actualizando todos los días, ¿no? Entonces cuando yo le digo aquí tabla, entonces yo aquí le doy doble clic y sé que ya queda como TCBDI, porque entonces va a tener como criterio toda esa tabla. Si acá le hubiéramos colocado el nombre a esta tabla, pues entonces nos daría, digamos, esta parte. Digamos, hagámoslo de esta manera. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a deshacerlo. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, a esto, ¿cierto? Yo le voy a decir insertar. Le voy a decir tabla. Listo. A esto le voy a decir, ¿la tabla tiene encabezado? Sí, señor. Listo. Entonces, se cambia el filtro. Listo, no pasa nada. Bueno, este cambiará. Ya, perdón. Vamos a quitar los autofiltros. Qué pena con ustedes. Entonces, porque aquí tenemos
Quitemos los filtros, insertar. Entonces vamos a desfiltrar. Filtrar, borrar. Listo. Vamos a mirar si ya los tenía y sale, quité los. Ahora sí le voy a quitar los filtros. Ahora sí. Le quite. Listo. Entonces vamos a quitar los filtros. Entonces ahora vamos a seleccionar esta tabla porque se puede ir actualizando. Entonces le voy a decir insertar. La seleccione, primero la seleccione todo, ¿no? Entonces la seleccione toda. En este caso insertar, le voy a decir tabla. Listo. ¿Tiene encabezados? Claro, efectivamente. Ya está hecha una tabla. Entonces aquí cada vez que usted, digamos, aquí va a generar otros datos y cuando usted dé clic en el tab. Entonces el botón que está aquí, cuando nosotros miramos aquí el teclado, permítame el segundo. Listo, les muestro el teclado en pantalla. Aquí se hace necesario. Aquí entonces cuando le damos clic en tab, nos va a dar esta herramienta que ustedes están viendo acá. Entonces nos va a dar la oportunidad de poder ya generar otra clase de registro para diferentes tipos de análisis. Ahora, esto cuando nosotros miramos, bueno, aquí voy a, para que no nos quede ninguna celda, aquí tiene esto el tema de nombre. Entonces así cuando nosotros hablamos de diseño, perdón, aquí dice tabla 7. Entonces vamos a ponerle acá, vamos a ponerle T, que desea de tabla, FX, buscar, ¿cierto? Pues para poderla como tal buscar. Entonces esta es vertical, listo. Ya nosotros entonces ya le damos clic en enter, nos vamos acá a diseño, ya vea, sí que ya tiene este nombre. Entonces fíjense en algo, como acá creamos base de datos y como esto va a estar, vamos a tener, digamos, aquí en la buscar de la vertical, vamos a irnos. Entonces vamos a repasar un momento, porque se acuerdan que era primero el valor buscado. Nosotros definimos que el valor buscado, o sea, la fecha que nosotros queremos saber es de las ventas es la del 9 de enero de 2019. Listo. Y nos pedía aquí el rango de datos. Bueno, ¿a dónde lo busco? Y como habíamos visto, aquí lo que nosotros habíamos generado era, ya digamos acá, nosotros seleccionamos esto porque pues no era una tabla, era nada más un conjunto de celdas que tenían su borde bien bonito. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? La matriz, entonces lo que vamos a hacer es que ponerle tabla, que iniciamos, vamos a buscarla, que nosotros le pusimos T, le pusimos que era T, ahora, le habíamos dicho que era tabla F, véala, tabla FX buscar, ve si que aquí está. Entonces ya está en esta parte, o sea que ya selecciono todos los datos y vea, y fíjese que yo ya como la llamé, no tuve que ir aquí. Ahora esto es muy bueno porque imagínese usted tener 1000 registros y que se le salga uno. Entonces pues imagínese, y con esto pues cada vez que esta se vaya actualizando, pues va a tener esa parte, ¿no? Entonces ya aquí con esto creamos la base de datos con la información que ya teníamos, dejamos igual y de una vez quedamos en esta parte. Ahora, una de las cosas que vamos a ir mirando, por ejemplo, vamos a crear entonces aquí vamos a crear las ventas, ¿cierto? O sea, vamos a mirar este dato, vamos a decirle 15 de enero de 2020. Bueno, aquí es esta parte, ¿no? Y vamos a suponer que fueron de 750,000. Sí, ahí está, 750,000. Entonces, ¿qué pasa? Si usted llega y le pone acá, aquí habíamos dicho la fecha era 15 de enero, ¿cierto? Vamos a mirar, 15 de enero, dice del 2020. Entonces, por ejemplo, y debería darle, vea, efectivamente 750,000 y no tuve que generar un rango. Recuerde que cuando iniciamos con la programación de este ya había creado la tabla. Entonces ya con esto yo ya no tengo que estar ahí que vea que me va a generar que ya entonces como pasa, digamos como pasa como cuando hace lo del tema del rango, vamos a mirarlo.
vamos a mirar el ejemplo, el mismo ejemplo, voy a decirle esto, pues aquí está la tabla, así es que estaba, porque pues no estaba el registro, resulta que ya nos da NA. Entonces, ¿por qué? Porque entonces, como se crea un nuevo registro, tendría que llegar y bajar. Pues esto, pues aquí se puede hacer, es muy sencillo, pero si usted tiene 1000 registros, entonces le toca bajar hasta todo y demás. O sea, entonces para eso es que cuando nosotros generamos lo que es el tema de lo que son las tablas, es para tener una base de datos, porque estas tablas lo que permiten es que usted pueda alimentar y la fórmula automáticamente se vaya a actualizar. Entonces esto es lo que pues bien sucede, ¿no? Entonces yo voy a tomar aquí, voy a dejarlo de esta manera, pues para que ustedes ahí también lo puedan. Bueno, lo voy a dejar, lo voy a rehacer, y de una vez para que ustedes pues también lo tengamos pues ahí en cuenta. ¿Listo? Entonces esto es lo que pasa con lo que es el tema de la creación de datos. Aquí pues ustedes se dan cuenta que lo que hice fue quitarle el formato. O sea, aquí estaba, si ustedes se dan cuenta que siempre se lo va a colorear así con ese color azul entre pálido y mucho más pálido. Pero ustedes lo que pueden llegar es aquí seleccionar toda la tabla, darle el inicio y decirle, vea, borrar formatos. Una vez ustedes den borrar formatos, pues no vamos a tener ningún problema, porque solo borra el formato. Entonces, para que ustedes lo puedan observar aquí, aquí digamos, lo voy a hacer en esto, fíjense, inicio, borrar formatos. Listo. Aquí ya nosotros, vea, fíjense que ya le borró inclusive le borró el formato de fecha, lo dejo tal cual, pues como es pues a nivel numérico, ¿no? Recordemos que esto, ¿por qué fecha se transforma en número? Porque es la forma en la que Excel se ha programado para que entonces se puedan sumar fechas, restar fechas, como por ejemplo cuando se necesita saber, bueno, cuántos son los días de incapacidad, y entonces se necesitan determinar los días laborales, los días que fueron festivos, y pues hacerles, digamos, el descuento pues al respecto, o que digamos una persona va a tomar vacaciones a partir del 30 de junio y entonces cuántos son los 15 días hábiles sin contar los festivos y sin contar pues los días no laborables. Entonces para eso es que se tiene este formato, el de fecha, que este formato de fecha que lo que hace es que transformarse en número. Entonces en general y en esto queda, espero y considero que pues queda claro, pues ya digamos aclarada de pronto la duda y la confusión que pues se generó en la sesión anterior. Pues ahí sí, como se dice, me dirán lo contrario ustedes, si no, para lo que es el tema de creación de bases de datos. La creación de bases de datos exactamente es esto, y es que podamos entonces aquí crear lo que son esas tablas. ¿Cómo me doy cuenta? Si ven aquí que está aquí la flechita, entonces eso es lo que pues nosotros tenemos que empezar a mirar. ¿Listo? Entonces aquí con esto estaríamos ya con esta parte pues ya desarrollada frente al tema de creación de bases de datos. Para nuestro ejercicio, para el tema que también pues vamos a mirar hoy, que es en relación a lo que son los cálculos con base de datos, vamos a mirar vamos a tener una tabla. O sea, yo ya la he creado. Esta es la misma base. Esta es la misma base de datos que yo pues he trabajado acá inicialmente, digamos esta base de datos, estos registros que no tienen ningún tipo de formato ni programación, es la misma que pues yo aquí pues estoy trabajando. Permítame que me vaya en este sentido, y lo que tenemos en este caso es que los cálculos con las bases de datos, pues como su nombre lo dice, es lo que nosotros vamos a calcular pues al respecto. Estas funciones pues es cuando ya digamos tenemos una tabla, o sea, cuando ya hemos tomado los datos y ya esto digamos lo he vuelto tabla como lo vimos anteriormente, y en ese sentido empezamos a utilizar lo que es el tema de fórmulas y funciones.
En este caso, pues vamos a hablar pues sobre lo que es el tema de la función suma, que es en donde se suma pues todos los valores, lo que es la función de máximo, el valor, en donde pues me va a buscar y a decirme cuál es el valor con el mayor valor mínimo, entonces donde me va a decir la celda con el valor mínimo, o sea, el menor dato, el promedio, que en este caso pues lo vamos a hacer aritmético, entonces el promedio que es el dato de la mitad que tenemos en un conjunto de datos, contar que en este caso digamos contar el número de datos, por ejemplo, contamos que cuántas ventas se hicieron el 5 de enero, eh, el 5 de enero en el punto A, entonces, no, se hicieron 3 ventas, o sea, entonces es esto. Contar, porque aquí digamos esto es para utilizar el tema de texto, entonces, perdón, aquí esto es numérico, entonces aquí es la parte digamos que cuántos registros nosotros tenemos o cuántas ventas se hicieron digamos el 5 de enero. Y aquí en contará es cuando utilizamos texto, entonces aquí sí es el tema de los puntos, el tema de puntos, de letras, digamos de lo del texto, digamos cuántas ventas se hicieron en el punto A. Contará siempre va a ser con el tema de texto y bueno, alfanumérico, ¿no? Porque pues ahí también puede ser que sean códigos, digamos AS456, eso es alfanumérico. ¿Por qué? Porque tenemos unos datos que son texto y en su mitad pues también son numéricos, entonces pues para tenerlo en cuenta. Bueno, aquí permítame que voy a tomar agüita también. Bueno, entonces en ese orden de ideas, aquí ya digamos, sería el contexto y el tema de extraer. Entonces aquí ya lo que hacemos es extraer algún dato, ¿no? Igual ya lo vamos a mirar. Listo. Tenemos la tabla como tal. Estos son los 100 registros que yo los he limitado pues por 4 fechas desde el 5 al 9 de enero de 2019. La estructura que va a tener estas funciones pues es la siguiente. Entonces, siempre vamos a tener acá el igual, la función, o sea, b de suma, b de más, bueno, estas no son las únicas, pues hay varias, pero entonces vamos a utilizar la función, vamos a abrir paréntesis, luego nombramos la tabla, entonces pues ya aquí digamos el tema de la base, espérate, así, listo, entonces la base de datos, la tabla, o sea, de dónde yo voy a sacar los datos, vamos a establecer pues el nombre del campo, aquí esta flechita, es el parámetro, es decir, cuando nos dice es que bueno, pues dónde pues vamos a buscar, y finalmente pues el criterio va a ser entonces las condiciones, ¿no?, que vamos a tener al respecto, ¿no? Esto es lo que pues, nosotros tenemos en relación a lo que es las fórmulas de funciones de bases de datos. Ahora, B de suma, o sea, es la función suma de la base de datos. ¿Cuál? Esta. Toda esta pues es esto. Si nos vamos acá al tema de diseño, vamos a ver que se dice, vea, cálculos BDA, así se llama la tabla, porque pues ya la hemos nombrado como de la forma en la que pues, les explicamos. Aquí generalmente pues se puede nombrar, entonces aquí usted lo nombre, le pone el nombre que usted desea. Recuerde que pues de pronto si nosotros queremos, si ve que aquí el espacio no puede existir, entonces en ese sentido debemos colocar shift rayita al piso. Venga, y desaparecía el teclado otra vez. Venga un momentico, para mostrarle entonces cómo es que está shift rayita al piso. Entonces, ¿cuál utilizamos? Esta que es shift, que está también por aquí, y aquí esta rayita al piso. Esto, cuando nosotros damos shift rayita al piso, nos va esta tecla, esta es la que nosotros pues nos va a generar esa parte. Listo. Entonces para pues ponerle el nombre a la tabla como lo hemos puesto. Ahora
Dado esto, tenemos aquí unas operaciones que nosotros vamos a hacer. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta cuando vamos a manejar esto es que adicional a lo que, adicional a lo que pues nosotros vamos a hacer, porque pues generamos nosotros digamos, podemos generar un tema digamos, de un formulario, digamos, unos datos como los que pues les mostraba ayer, por ejemplo, como estos que ya que ya tenía así, digamos, ustedes pueden generar una especie de formulario de esta manera, digamos, de esta forma, ¿cierto? Entonces, ustedes lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Primero, pues aquí tenemos como siempre nuestra comprobación, pero sí es importante que nosotros empecemos a crear esto aparte. O sea, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la tabla, o sea, está todos los datos en general, o sea, los 100 registros, no tenemos ningún inconveniente, pero, esto nosotros tenemos que crear estos criterios, o sea, tenemos que crear estos bordes así, ¿para qué? Para poder ir indicando pues el dato o lo que nosotros queremos hallar. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros debemos establecer esa parte. Entonces, en ese sentido, ya teniendo esto, pues vamos a ir a resolver lo que son las preguntas que tenemos. Bueno, permítame a ver si podemos hacer algo que va a terminar. Vamos a ver que no me vaya a generar error, porque si quiero tener estos datos pues hacia la mano. Creo que aquí los debí colocar. Ya me di cuenta que los debí colocar en esta parte para que no vayamos a tener inconveniente. Entonces, vamos a utilizar lo que son pues lo que es las funciones de funciones. Entonces, nos va a decir la pregunta es cuántas fueron las ventas de María Antonia en pesos. ¿Listo? Entonces aquí vamos a utilizar la primera fórmula, que sería la de suma. Si nosotros aquí pues voy a filtrarlo, pues voy a hacerlo primero a mano para saber cuánto sería el dato que debería darnos. ¿Cuántas fueron las ventas de María Antonia? Entonces aquí, ya como lo filtré aquí solo las ventas que tiene María Antonia, voy a sumarlas en pesos, ¿no? Entonces aquí, este valor, selecciono todo y me dice que fueron 13.055.000. Bueno, listo, ya lo tenemos aquí filtrado. Voy a desfiltrarlo en este momento. Listo, esto sí, ya, porque pues para que tengamos todos los datos. Y resulta que, bueno, vamos a mirar cómo decimos, aquí tengo la comprobación, ¿no? Entonces, igual, vamos a decir B de suma, ¿cierto? Abrimos paréntesis. Ahora vamos a decir entonces cuál es la base de datos. Entonces aquí es en donde nosotros ya ya la tenemos nombrada. Entonces vamos a mirar cómo me acuerdo acá pues cómo es la tabla. Permítame cómo es que está diseño. ¿Cómo sabemos? Vea, cálculos es la rayita al piso BD. Listo. Así es como yo le puse el nombre a esta tabla. Entonces vamos a ir al ejercicio para saber. Entonces igual BD, ¿cierto? Porque es base de datos. Suma. Y vamos a hacer lo siguiente. Resulta que vamos entonces a decir cuál es la base de datos. Entonces vamos a decir cálculos, las BD. Si ustedes se dan cuenta, como yo ya la he nombrado, aquí está. Listo. Voy a darle 2 clics y ya queda listo. Bien. Luego vamos a, ya dijimos a dónde está, digamos, vamos a sumar, listo, en dónde está el dato, en qué la base de datos, listo, es la base de datos, cálculos es la BD, que se hace pues con el tema tal. Ahora, nombre del campo.
Aquí nosotros tenemos que mirar que cuando hablamos sobre el tema de la parte pues de DVD, si uno acá se da cuenta, ¿cierto? Entonces aquí tenemos diferentes campos. Empecemos, espérate, que y ya voy a repasar acá cómo fue que también a ver si tengo acá el campo. Porque aquí ya lo tenemos, ¿no? Entonces, ojo. Perdón. Listo. Entonces, ya aquí ya en este sentido, vamos a revisar y entonces vamos a hacerlo de nuevo. Entonces, B de suma. Bueno, vamos a ponerle, como nos va a decir nombre de campo, cómo vamos a identificarlo. Entonces, como es el vendedor, porque de aquí es en donde nosotros vamos a tener, nosotros donde nombramos los campos, lo vamos a hacer aquí en el menú. Permítame acá, datos, en datos, aquí va a haber una parte fórmulas, en donde nos dice el tema de administración de nombres. Entonces vamos a nombrarlo porque pues va a ser un campo, vamos a crearlo que se refiere a todos los cálculos que están acá, se va a llamar vendedor, va a estar en el libro. Aquí selecciono pues se refiere pues a esta parte y de una vez entonces le voy a dar a aceptar. Ya aquí ya he nombrado digamos lo que es esta columna que ya está pues como base de datos. Entonces ya es el tema de vendedor, eso pues se me queda. Por eso digamos el tema del nombre del campo para el tema de parámetros, lo mismo que nosotros hacíamos en la fórmula de suma cuando nosotros utilizamos y decíamos, bueno, súmeme todas las ventas y decíamos búsqueme acá el parámetro en esto. Entonces ya lo tenemos como nombre y ya entonces podemos hacer la formulación. Entonces igual BD suma, listo, la base de datos. Entonces ya sabemos que se llama cálculos BD. Está la tabla, la tabla ya como tal, el nombre de campo vendedor, vea, aquí está vendedor, y el criterio en esto, digamos, aquí es en donde uno, digamos, aquí ya selecciona todos los criterios y entonces se encuentran aquí. Vea, si usted se da cuenta, entonces va a estar acá. Estos serían los criterios, ¿no? Aquí lo estoy haciendo manual, pues esto digamos en este sentido, aunque pues sí debería hacerlo. Espérate. Esto debería hacerlo desde, sí, así está bien, listo. Entonces debería hacerlo también pues nombrando la celda. Ya vamos a ver lo que es el tema administrador de nombres, pues para evitar hacer esto manual, que pues cuando nosotros tenemos diferentes registros, pues ahí nos va a generar, digamos, esa parte, ¿no? Ahora cerramos, que ya tenemos lo que es la función de base, de las funciones de base de datos. Una vez cerrado, listo, se supone que aquí debería estar esa parte, ¿no? Permítame que ya aquí aquí, pues, porque se me genera el error. Ya sé, el tema de nombre. Entonces vamos a seleccionarlo. Debería estar. Entonces vamos a mirarlo. Listo. Entonces valor unitario. Cálculo, entonces vendedor, cálculos de, espérate, pues vamos a mirarlo ahí, que me estaba volviendo, ya lo estoy viendo. Entonces vendedor, que es esta parte, listo, y los criterios. Entonces
Oye, pero ¿por qué? ¿Qué pasó acá? Bueno, aquí ya lo tenemos. Por eso hago la comprobación. Listo. Que sí. Como esto, digamos, si no lo tenemos, por eso yo tengo este respaldo, pues para no hacerles perder el tiempo. Vamos a mirar la fórmula, como la hicimos inicialmente. Ok, listo. Ya. A ver, vamos a hacerlo. Igual. Entonces, B de suma. ¿Cierto? Base de datos, entonces es cálculos. B de. Entonces, nombre del campo. Ahí. ¿Cómo fue que lo hicimos? Me va de la... Aquí sí, esto se me va. Permítame un segundito. Qué pena con ustedes. Aquí yo lo voy a repasar de una vez porque pues precisamente para evitar estas... esto es que lo tengo. Evitar esta parte. Entonces vamos a repasar. Vean. Entonces, para hacer la fórmula, que aquí ya tengo la corrección, ustedes se dan cuenta que estoy seleccionando acá como el tema de el valor unitario. Aquí ya... no está seleccionando también pues lo que es el tema del valor unitario. Entonces aquí lo tenemos y ya lo hacemos de esta siguiente forma. Entonces voy a explicárselos. Ya, listo. Por eso es que tengo todo esto listo. Igual, base de datos suma, ¿cierto? Tenemos entonces la tabla, abro paréntesis, base de datos, se llama entonces cálculos, que es la base de datos, que es lo que tenemos aquí. El nombre del campo, entonces entonces lo seleccionamos. En este caso pues va a ser vendedor, ¿cierto? Perdón, va a ser, valor unitario. Y los criterios entonces van a ser esta parte. Estos son los criterios que yo voy a tener en cuenta. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me queda aquí? Si lo estoy haciendo igual. Precisamente para que no me quede mal. Ya sé. En cabeza. ¿Por qué no me... Ahora esto me quiere tomar del pelo. Con esto entonces B de suma, cálculos de BD, ¿cierto? Dice encabezados, valor unitario, y listo. Entonces vamos a mirar que ya sé aquí qué es lo que me estaba fallando, creo saber. Preciso me está fallando en ese momento y listo. Permítanme, cabeza de valor unitario. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Que aquí sí ya lo tenía. O sea, aquí lo que nosotros, si ustedes se dan cuenta, lo que yo estoy haciendo en esta parte, pues es lo que es el tema de la base de datos, que es seleccionar toda la base de datos. Desde luego, pues lo que es el tema del nombre del campo, que en este caso pues sería valor unitario. Y desde luego verifico aquí lo que es el tema del criterio, que es vendedor, que es en este caso pues María Antonia. Entonces aquí yo tengo que definir aquí lo que son mis criterios para que pues esta parte ya en ese caso pues nos dé. Aquí pues estoy haciendo lo que es, bueno, voy a ver si haciéndolo de esta manera,
digamos manual, si se puede decir, porque pues aquí ya lo voy a intentar, pero ¿por qué no está saliendo? Si es que está haciéndolo igual. Entonces permítanme esto, pues debería tener eso, parámetro igual. La verdad no sé aquí por qué me está pasando todo. Cálculo de lo que es encabezado, lo que es el tema del valor unitario, ¿cierto? Y demás. Véalo. Entonces aquí ya nosotros tenemos, entonces en esto aquí no sé qué es lo que nos está pasando, pues aquí no sé por qué no me lo reconoce, pero entonces lo que yo hice para el tema de la fórmula, pues para que nos diera el resultado deseado que también tenemos aquí, lo que hice fue llegar y hacer lo siguiente. Entonces vamos a hacerlo otra vez de nuevo. Base de datos suma, ¿cierto? Porque pues inicialmente teníamos la fórmula, nos pide la base de datos, entonces vamos a seleccionar toda la base de datos. En este caso pues lo vamos a hacer de esta manera, pues debería funcionarme con la base, habiéndole nombrado pues toda la tabla como tal, pero en este caso miren, para de pronto esta es parte, entonces selecciono toda la base de datos. Luego lo que yo voy a hacer es seleccionar el campo. En este caso es el valor unitario. ¿Por qué? Porque aquí es en donde voy a sumar las ventas de toda en este caso de María Antonia, y luego entonces voy a establecer qué es lo que voy a poner a buscar a Excel. Le voy a decir que me busque a María Antonia. Aquí hay que recordar que pues necesitamos siempre trabajar con el encabezado, no se puede trabajar con María Antonia porque no, con solo, digamos aquí solo María Antonia, porque nos va a generar error. Entonces por eso le ponemos vendedor María Antonia. Entonces nosotros lo hacemos de esta manera y efectivamente ya tenemos el ejercicio desarrollado. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues es cuestión, digámoslo así, de práctica, pues porque pues no, digamos, no utilizo la fórmula constantemente, entonces por eso sí me está tomando un poco del pelo. Sin embargo, pues por eso, digamos, utilizo el tema de la comprobación, porque pues esto, digamos, de esto se trata. Entonces, recapitulando, cuando vamos a hablar de las funciones de bases de datos, vamos a ver que primero van a empezar con BD, con las funciones que siempre conocemos, siempre van a estar ahí de antesala. Nos va a pedir la función dentro de todos los operadores, lo que es el tema de la base de datos. Nos va a pedir el campo en el donde entonces nosotros vamos de donde vamos a hacer la operación, o sea, el parámetro. Aquí cuando es el tema, pues aquí lo define como parámetro, pero si uno se da cuenta, cuando se abra el nombre del campo, digamos, sí, el encabezado lo puede digamos, uno desde ahí lo selecciona todo, y resulta que ya digamos que esto, digamos, es lo que va a sumar. O sea, aquí aquí en nombre de campo es en donde va a tomar los datos que va a sumar o que va a restar o que va a hacer pues las operaciones, y luego entonces nos va a exigir pues el tema de unos criterios, es decir, sobre qué base lo vamos a hacer, o sea, sobre qué base vamos a sumar estos datos, sobre el criterio que en este caso, digamos, lo tomamos como vendedor que en este caso pues es María Antonia, ¿no? Entonces, generalmente esto es lo que nosotros tenemos que crear de antesala. O sea, nosotros si creamos como tal, digamos, el formulario que diga vendedor, y de una vez entonces pues nos dé el ejercicio. Si acá entonces ponemos Jaime Andrés, recordemos que es esto, entonces nos da 13.585.000. Cuando nosotros vamos aquí a mirar, lo filtramos acá con Jaime Andrés y hacemos la sumatoria de toda esta parte, vamos a mirar, vamos a seleccionar las ventas de Jaime Andrés, mira que nos da 13.585.000, o sea que sí tenemos entonces la formulación del vendedor, pero lo tenemos bien. Entonces aquí ya lo filtramos. Esto es lo que uno pues siempre tiene que empezar a generar, digamos, el tema de Jaime Andrés, el tema pues digamos, en este caso vamos a tener otro control, otro dato que vamos a averiguar, que es el tema de las fechas, pero ya lo vamos a ver, ¿listo? Entonces, esto, digamos, es para lo que es la función de suma.
Entonces, para la función de suma, nosotros lo primero que tenemos que hacer es, nos va a decir BD igual a suma y nos va a pedir que la tabla como tal. Entonces aquí ya, digamos, aquí ya la programamos, de alguna manera no me estaba saliendo, por eso la seleccioné toda. Luego, entonces selecciono el criterio, o sea, qué son los valores que vamos a sumar, y después entonces seleccionamos aquí los criterios que nosotros vamos a tener en cuenta para hacer toda esta suma. Entonces, en ese sentido, aquí tenemos en el chat, voy a ponerle aquí atención, en el chat tenemos un comentario. Sí, cuando lo usa no se ve el teclado. Bueno, ya lo sí, ya lo he estado mostrando. Aquí ya lo tenemos. Creo que eso fue, bueno, ya hace ya un momento, ¿no? Entonces, eso es lo que es el tema de la función, lo que es el tema de cómo funciona pues la función de pues, la suma en las bases de datos, que siempre va a ser numérico, ¿no? Porque pues esto, pues siempre se van a sumar datos. Usted no puede sumar a Andrés con Juan. O sea, ahí va a dar siempre error. Ahorita ya después del break, ya siendo las 8 de la mañana, 10 minuticos, vamos a mirar las otras fórmulas. Vamos a mirar entonces cómo utilizar las demás fórmulas, teniendo en cuenta pues esta parte de los parámetros y de las condiciones. ¿Listo? Entonces ya regresamos un momento, y vamos a pararnos, vamos a hacer la pausa activa. Volvemos 8 y 12. ¿Listo? Bueno, volvemos entonces a la sesión. Sí, cuando estoy usando ahí el teclado, ya estoy viendo que sí, ya lo tengo aquí a la mano, el teclado. Permítame un segundito por si acaso pronto lo necesito. Es que yo no sé por qué se me cierra pues harto el teclado. Listo, lo voy a dejar así, listo. Entonces, volviendo, vamos a mirar entonces ya cómo podemos nosotros ir resolviendo lo que es la fórmula como tal. Entonces, aquí nos están preguntando también, digamos, vamos a utilizar el máximo, el mínimo. ¿Cuántas unidades máximas de ventas de María Antonia? O sea, ¿cuántas fueron las unidades que más vendió? O sea, aquí nos tiene que dar un número. En este caso cuando miramos acá miramos aquí la respuesta, nos dice que el mayor número fueron 213. ¿Cómo fue que entonces igual también lo hicimos? Entonces vamos a ver pues cómo se hace la fórmula. Entonces lo primero es que pues tiene este criterio que es el último, acá ese 15 es el criterio. Entonces digamos, ya aquí lo tenemos, aquí tomamos toda la base de datos y entonces pues tomamos como criterio pues lo del tema de cantidad. Vamos entonces a hacerlo para que nos dé pues el mismo resultado. Entonces igual vamos a hacerlo aquí BD max, ¿cierto? BD max, y de antemano ya les digo, voy a hacerlo así manual, pero voy a mirar qué es lo que nos pasa acá con el tema de administrar nombres, y lo estaremos viendo en la siguiente sesión. Pero mientras tanto vamos a mirar las fórmulas de lo que es el tema pues, de la base de datos. Entonces vamos a seleccionar BD+, nos pide la base de datos, entonces es esta parte. Aquí entonces selecciono toda la base de datos, ¿cierto? Luego entonces voy a seleccionar el nombre del campo. En este caso es lo que es el tema de cantidad, ¿cierto? Entonces voy a hacerlo, a seleccionar todo, pues aquí todo eso, y desde luego entonces voy a decirle lo que es el tema, le voy a decir entonces cuál es el criterio. Entonces en este caso pues vuelve a ser María Antonia, y en ese sentido pues lo vamos a hacer en este sentido. ¿Listo? Pues para que aquí lo tengamos pues siempre presente. Bueno, aquí lo tenemos como María Antonia, no importa, es que como en la otra arriba estaba Jaime Andrés, lo dejamos así en este sentido. Igual pues cuando cerramos nos va a dar
la misma. Entonces vamos a mirar pues, qué, o sea, no sé qué es lo que está pasando. Pues la verdad que, ya veo, cantidad, todo, ahí está bien. Y el tema de encabezado, vamos entonces a seleccionar, tendríamos que seleccionar acá el encabezado, vamos a mirar. Listo. Y pues vamos a mirar entonces el tema de cantidad, porque sí debería funcionar. Es que aquí esa paso, listo. Listo, entonces ya tenemos así, vean, aquí nombramos el encabezado y aquí nos da pues, al respecto. Esta desviación debe ser porque aquí yo lo que hice fue tomar esas 3 unidades, debe ser que me faltaba seleccionar alguno de los datos. Entonces vamos a mirar en la tabla, debe haberse olvidado alguno. Probablemente cuando pues hicimos la selección de la tabla, ¿no? Entonces por eso me dio ese dato de esa manera, ¿no? Entonces vamos a ahí pues ya digamos ahí ya nos da el ejercicio, tenemos el máximo de las ventas. Vamos aquí, bueno, aquí ya sé por qué la diferencia. Aquí la diferencia, ¿sabe por qué es? Porque este está programado acá con Jaime Andrés, es por eso, porque aquí lo programado con Jaime Andrés y yo le dije lo de María Antonia. Entonces si aquí le ponemos María Antonia, entonces ahí sí nos queda igual. Esto aquí sí, vea, 210. Entonces aquí sí nos da igual. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí, ¿qué fue lo que yo hice? Entonces, buscando aquí en los datos, lo que yo hice, si nosotros lo miramos del mayor al menor, nos da, y aquí entonces lo voy a filtrar por María Antonia. Nos tenemos que dar cuenta que la mayor cantidad que ella vendió fue 210. O sea, de todos los artículos, ese fue el valor máximo. Lo mismo, vamos entonces, permítame acá, yo lo desfiltro, ¿cierto? Le voy a quitar acá todos los filtros que este pudiese tener. Espérate, listo, lo vamos a quitar totalmente. Vamos a quitar, bueno, no, dejémoslo, podemos dejarlo así con el filtro, no más, ya todos estos datos están de esta manera. El tema de fecha vamos a organizarlos también del más antiguo al más reciente. Listo, así es como lo teníamos pues inicialmente. Entonces toda esta parte, y resulta que aquí nos está entonces preguntando al contrario, ¿cuánto fue la venta mínima en unidades de María Antonia? Entonces aquí tenemos la fórmula, nos va a decir la base de datos, nos va a decir entonces el encabezado, lo vamos a seleccionar y vamos entonces a tener el mismo criterio. Entonces vamos a hacerlo. ¿Cuántos las mínimas? O sea, ¿cuánto fue la mínima cantidad que vendió? Entonces lo que vamos a buscar aquí, por ejemplo, es que nos va a decir, vea, vamos a hallar qué valor. Nos dice María Antonia, ¿cierto? Y dentro de estas cantidades voy a organizarlo del menor al mayor. Nos dice, perdón, al contrario, de menor a mayor, nos dice que fueron 27 ventas. ¿Sí ve? Esta es la respuesta que nosotros tenemos que tener. Entonces, para no hacerlo, digamos, de esa manera, vamos entonces a hacer el ejercicio aquí. Entonces, vamos a desfiltrar aquí, vamos a borrar lo que son los filtros en esta parte y también lo que nosotros tenemos en esta parte. Entonces, ya aquí nosotros ya están todos los filtros ya está todo. Entonces ya tenemos, sí, listo. Entonces vamos a ir a mirar, ya tenemos aquí ya todo de esta forma pues desfiltrado. Vamos a quitar que no lo hagan. Listo, aquí ya lo tenemos. Y vamos entonces a ir a la fórmula de las ventas mínimas. Según este ejercicio nosotros tenemos de 27, ¿no? Entonces, ¿cómo es? BD igual, perdón, BD, vamos a contar el mínimo, o sea, BD mínimo, o sea, para la fórmula. Entonces la base de datos, en este caso es esta.
dice, vea, cálculos BD, listo. Vamos a seleccionar la cantidad, vamos a seleccionar en dónde van a estar los datos que hay que evaluar. Entonces voy a decirle cantidad, listo, no más en el encabezado. Y vamos entonces en ese sentido a buscar los criterios. Entonces el criterio, entonces aquí lo tenemos en María Antonia, lo seleccionamos, cerramos igual, listo. Entonces ahí ya tenemos este ejercicio, ya aquí pues ya lo tenemos pues al respecto, pues ya lo tenemos todo. La idea ¿cuál es? La idea es que nosotros pues vayamos haciendo es esto. Yo sí quiero mirar esto porque pues permitan acá, me todo el atrevimiento un momento, porque yo sí esto aquí, esta parte pues debería utilizarme la base de datos que yo tengo. De hecho, por eso es que está así seleccionado. Entonces pues porque pues finalmente es esto. Ahora voy a hacer un pequeño registro, voy a hacer aquí una pequeña observación, a ver si podemos, a ver si finalmente podemos hacerlo. Voy a ponerle acá María Antonia, que cree un control C. Voy a ponerle acá este dato y voy a ponerle 5, listo. Vamos a mirar que aquí pues debería estar actualizado. Vean, si ve que aquí de una vez, o sea, por eso digamos al crear esto de aquí lo único que me queda a mí realmente de duda, porque pues porque no me funciona, es que yo pueda seleccionar toda la tabla, porque pues aquí yo lo hago porque son solo 100 registros, pero pues sí me queda digamos como la duda del tema de la base de datos, si pues ya la había, si ya lo había hecho. Entonces sí me queda esa duda acá. Voy a intentarlo, a ver si tenemos estos datos. Puedo hacerlo tabla, pues como no. Esta es B, cálculos de bases de datos. Entonces sí, debería, al dar enter, no sé por qué aquí no me da ese valor, o sea, realmente debería funcionar ahí. Igual eso sí se los quedo debiendo para la otra sesión, porque pues sí quedaría, o sea, debería funcionar, y de hecho pues ahí cuando pues estaba preparando los ejercicios debería quedar así. O de pronto debe ser que lo configuré ahí mal en ese sentido con el tema de nombres, pero ese es el único detalle. Vamos a ir entonces en el mismo sentido. ¿Cuál fue el promedio de ventas en pesos de María Antonia? De acuerdo pues al dato inicial serían 652. Vamos entonces a hacer el promedio. Entonces igual B de promedio, ¿cierto? Entonces vamos a mirar que primero pues seleccionamos toda la tabla, que creo que esto es de así, pero esto es muy manual, pero bueno, lo vamos a hacer por ahora así, de esta manera. Listo. Vamos entonces en ese sentido, ya seleccionando esto, porque aquí no me funcionó. Igual B de promedio. Ya sé, aquí para que no me vaya el tema de error, voy a hacerle deshacer. No deberíamos tener más registros y voy a deshacerle este registro. Aquí no nos vaya a generar el tema de error aquí, listo. Entonces seleccionamos. Entonces vamos a volver acá, que cuánto fue el promedio. Entonces vamos a hacer el ejercicio igual B de promedio, ¿cierto? Abrimos el paréntesis, seleccionamos la base de datos que ya deberíamos aquí tener, pues esto aquí ya se genera, y cuando creamos el nombre del campo, como vamos a hacer la operación es con este de valor unitario, entonces lo seleccionamos encabezado y desde luego entonces vamos a elegir el criterio. Como el criterio es el de María Antonia, volvemos a seleccionarlo acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya lo hacemos y ya entonces aquí tenemos este valor
que cuando nosotros vemos el promedio, entonces es el mismo. Aquí es porque pues está el tema de los números. Entonces aquí ya estamos viendo que pues efectivamente es de esta manera. Vamos a mirar entonces cuántas ventas realizó María Antonia en el punto de venta A. Entonces vamos a mirar, vamos a empezar pues filtrando cuánto sería eso. Entonces primero, María Antonia, pues vamos a hacerlo primero así bien manual. Vamos a seleccionar el punto A, qué pena. Y desde luego, entonces vamos a seleccionar el total de ventas que ella hizo en el punto A fueron de 8.419.000, ¿no? Ah, no, perdón, aquí no voy a sumar esto. Aquí lo que voy a sumar son lo que es el tema de las cantidades. Espérate, contar. Vamos entonces, ¿cuántas fueron las ventas? Permítame un segundito. Antes de que no nos vaya a confundir, por favor. Entonces, permítame, ¿cuántas fueron las ventas? Listo. Entonces vamos aquí a mirar que cuántas. Entonces dice cuántas ventas realizó María Antonia en el punto A. Claro. Entonces, sí. Entonces aquí el valor que nos tendría que dar sería el número 2. Es decir, aquí lo que vamos a contar son el número de registros, o sea, en el punto A. Si nosotros acá lo filtramos, si aquí lo filtramos, permíteme un segundito, miro el chat, no sé si de pronto aquí, listo. Cuando nosotros aquí lo filtramos, entonces vamos a mirar que María Antonia hizo cuántas ventas en el punto A. Entonces vamos a filtrarlo. Y en el punto, y aquí voy a filtrarlo también con el punto A, voy a contarlas. Entonces hizo cuántas, vea, según esto hizo 12 ventas en el punto A. Listo, entonces aquí le quito el filtro en esta parte y le quito pues totalmente el filtro. Listo. ¿Cómo entonces lo vamos a hacer? Con la misma estructura. Entonces, ¿cuántas ventas? Entonces igual BD. Entonces dice, vamos a utilizar la función contar, ¿cierto? Entonces aquí lo vamos a hacer en la base de datos, ¿cierto? Y entonces seleccionamos acá la base de datos. El único detalle que digo, pero ¿qué pasó aquí? Listo. Entonces vamos a hacer en el tema de la base de datos, la seleccionamos completamente y entonces el nombre del campo, el cual pues vamos a mirar en este caso, va a ser este punto de venta, y el criterio. Entonces vamos a mirar entonces el criterio también. Vean, aquí tenemos estos dos criterios. Si ustedes se dan cuenta, como la pregunta es ¿cuánto vendió María Antonia en el punto de venta A? Entonces aquí yo tengo que seleccionar los dos, primero los dos encabezados, ¿cierto? Y luego pues el criterio como tal. ¿Para qué? Para que Excel me busque en la casilla vendedor, me filtre todo lo de María Antonia y busque también en la casilla de punto de venta, que me filtre lo que es el punto A. Y en este sentido pues cerramos y nos va a dar esta operación. ¿Qué nos pasó acá? ¿Por qué nos va a dar, que nos da esta parte? ¿Qué hicimos mal aquí que no la tuvo en cuenta? Se supone que fueron 12. Así esto sí se lo que se vamos a mirar qué fue lo que pasó acá y cuál fue la diferencia. Así es, cálculos encabezados, punto de venta igual. ¿Qué pasó acá? Cálculos BD. Y aquí porque
ya. Aquí en el punto de venta, aquí ya, bueno, aquí es la fórmula, perdón. Como les había dicho, contará, como vamos a contar son celdas que son de texto y numérica, entonces es contará, qué pena, listo. Entonces, realizó cuántas ventas realizó María Antonia en el punto de venta A. Lo que nosotros hicimos en este sentido fue lo siguiente: base de datos, contar A, porque contar A, ¿por qué decimos contar A? Debido a que lo que vamos a contar son letras, o sea, vamos a contar cuántas A hay cuando entonces filtramos a María Antonia. Entonces por eso nosotros lo hacemos. ¿Por qué me dio 0 en este sentido? Porque la función contar es para el tema numérico, ya vamos para allá. Y para el tema de texto, entonces pues va a ser que el tema de texto va a ser contar A. Entonces pues para indicar que es el tema es de texto, entonces selecciono, entonces igual BD contar A, que sería como tal para lo del tema del texto. Aquí generamos la base de datos, indicamos la base de datos, que ya vi cuál es ya vi qué es lo que pasó, ya aquí ya vi qué es lo que sucedió, ya lo vamos a ver, listo. Punto y coma, el nombre del campo, entonces claro, va a ser punto de venta, porque pues ahí es en donde yo tengo que hacer mi operación. O sea, con todo el punto de venta solo selecciono aquí el encabezado, y desde luego entonces cuando nosotros nos vamos al tema de los criterios, entonces aquí yo ya los tengo acá destinados, vendedor y punto A, son los dos criterios que yo debo tener, los selecciono y de una vez entonces los cierro, y de una vez entonces nos va a dar 12. Este es el ejercicio que nosotros debemos hacer. Estamos haciendo el mismo ejercicio. Yo aquí me estoy dando cuenta de algo, y es lo siguiente, y es que ya me estoy dando cuenta, vea, mírelo, aquí lo nombramos como cálculos BD, aquí está nombrado, pero creo que aquí el tema fue ese. Entonces vea, lo que ya tenía, pues lo que le iba a decir ya en la otra sesión se los digo de una vez. A mí me ha tocado hacerlo, digamos así, a mano, pero por el tema de nombre. Entonces si aquí yo le voy a colocar, vamos a mirar que lo que estaba aquí se llama cálculos BD1, cálculos BD1, listo. Entonces vamos a mirar que aquí, que cuando yo voy a ponerle otra vez, lo voy a hacer, contará cálculos BD1. Ya, listo. Lo que pasa es que aquí ya tenía la otra administración. Se ve que aquí lo que yo les quería mostrar era esto, que yo, digamos, imagínense tener 1.000.000 tener 1000 y un poco de registros. Entonces cómo yo lo programo en Excel. Entonces como ya tenemos aquí la base de datos, entonces aquí yo ya la he nombrado. Entonces aquí yo la selecciono como cálculos BD1 y me evito estar seleccionando todos los datos. Aquí también, entonces cuando yo nombre el número del campo, o sea, en donde yo voy a sacar la operación principal, digamos en este caso lo que es el tema del punto de venta, lo selecciono, y luego entonces los criterios que yo voy a tener en cuenta para hacer este ejercicio, en este caso pues vendedor y punto de venta, claro. Entonces aquí ya lo selecciono todo, cierro la fórmula y entonces efectivamente me da. ¿Cómo hacemos esto? Yo quiero que no nos vayamos quedándonos en el tintero de esto. O sea, resulta de que pues aquí, o sea, nosotros le pusimos aquí el tema del nombre pues a la tabla, muy bonito y de todo, pero esto hay que administrarlo con el tema de nombres. ¿A dónde está el tema de nombres? Entonces el tema de nombres lo encontramos acá, perdón, en fórmulas, fórmulas, y lo encontramos aquí como administrar nombres. Entonces aquí vamos a administrar nombres, y aquí vamos a tener todas las que pues yo he podido crear. Vamos a crear una nueva que se va a llamar, en este caso, mira, aquí lo voy a hacer, voy a repetir el caso. Entonces, ¿cómo hacemos para nombrar toda esta base de datos? Porque si tenemos cientos y miles, pues no podemos ir hasta abajo, porque podemos estar obviando o no incluyendo pues algunos datos. Entonces ¿cómo hago? Llego y me ubico aquí en el menú, entonces busco fórmulas, fíjense que está aquí, me voy a ir a administrar nombres, ¿cierto? Voy a crear una nueva. Entonces,
perdón, aquí, sí, aquí está. Entonces voy a decir que voy a crear uno nuevo. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Vamos a ponerle, en este caso, pues para que lo identifiquemos, pues IngeControl. Esto pues para hacerlo. ¿Qué se refiere a los datos de qué? Entonces, ¿cuáles datos? Mira, estos. ¿Cierto? Todo. Cálculos, vea. ¿Sí? Miren, fíjense en algo de lo que está pasando aquí. Yo hasta aquí tengo el inicio, o sea que esto se hace, digamos, al inicio antes de empezar a llenar. Antes de empezar a llenar los datos, y aquí ya me identifica como tal pues como tal lo que es la parte pues de la tabla, que nosotros, si ustedes me permiten un momento, vamos a mirar una cosa antes que nada, por favor. Y es que cuando nosotros vamos aquí, miren que en el diseño, vea cómo se llama la tabla, se llama cálculos BD. Voy a poner, para que nosotros entonces lo identifiquemos, le voy a decir tabla IngeControl, para que lo podamos identificar claramente. Listo, esto ya tiene este nombre. Ya tenemos la tabla. Entonces, para poder entonces empezar a seleccionar esto y demás, vamos entonces pues teniendo en cuenta de que pues vamos a tenerlo, vamos a siempre a seleccionar esto. Entonces vamos entonces nosotros, ya teniendo digamos el nombre de la tabla y demás, y vamos pues, iniciando, porque pues aquí ya digamos tenemos los 100 registros, lo podemos hacer, pero digamos la idea sí es que lo hagamos cuando no hemos diseñado nada. Entonces, bueno, voy a hacerlo para no enredarlos, porque si quiero no enredarlos. Tenemos esta tabla, ¿cierto? Voy a hacerlo desde acá. Voy a suponer que esta tabla está aquí. Voy a hacerlo desde aquí para que no nos vayamos a confundir. Entonces, cuando creamos estas bases de datos, entonces tenemos fecha, tenemos el tema de ventas de números, lo que es el tema del vendedor, lo que es el punto de venta, los productos, las cantidades, ¿cierto? Lo que hemos hecho, digamos aquí yo no le voy a eliminar esto también, porque solo vamos a tener esta parte, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a hacer esto, ¿cierto? Selecciono todo, le digo insertar tabla, la creo, pues con esto, digamos, por ejemplo, acá la creo con estos datos así seleccionados, o sea, con todos los datos seleccionados, aquí le selecciono tabla que tiene encabezados y aceptar. Aquí no lo voy a hacer porque aquí ya lo hice, entonces ya tengo aquí mi tabla. Eso es lo primero. Ahora, lo otro que vamos a hacer es que, mire, ya ponerle el nombre a esta tabla, TCBD1. Ya queda con nombre, digamos, esta parte. Ahora, para que entonces, después de que nosotros utilicemos la herramienta de BD y no tengamos que señalar todo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya está aquí, ya lo tenemos en cualquier punto. Fórmulas, ¿cierto? Vamos a ir a administrar nombres. Listo. Vamos a crear entonces una nueva. Que no, ahí sí va a ser. Entonces vamos a decirle entonces IngeControl. Ahí lo vamos a hacer. Y cuando nosotros lo seleccionamos, entonces seleccionamos lo que es el tema de, vea, dense cuenta que aquí, vea, sí, que cuando el nombre que le habíamos puesto era TCBD1, o sea, en número romano, y pues en número romano, y sí que ya, entonces ya es todo. Por eso es que hay que hacerlo, digamos así, desde el inicio. Esto, digamos, es importante que nosotros lo tengamos, pues para que no empecemos a sufrir pues al respecto. Con esto, cuando yo doy a aceptar, entonces, ¿qué pasa? Ya sale aquí. Y esto, cuando vayamos a llamar en las fórmulas, cuando vayamos a llamar lo que es el tema de la base de datos, no vamos a indicar digamos acá como tabla IngeControl, sino este que viene acá. Si ven que el icono cambia porque es diferente. Entonces aquí lo que este es el tema a lo que pues vamos a seleccionar para que no vayamos a tener ningún problema. Entonces yo ya lo voy a hacer con la tabla que yo ya tengo y con los datos que yo ya tengo aquí en la base de datos. Entonces esto mismo que acabé de hacer, que pues es ideal que lo hagamos al inicio.
aquí entonces yo lo que voy a volverlo a hacer, porque pues efectivamente sí lo hice, fue seleccionar ya todos estos datos, los 100 registros iniciales que yo tengo, porque van a haber 200, 300, 400 registros. Me voy a ir aquí a donde, a fórmulas, a administrar nombres, le voy a dar nuevo y le voy a decir inge control, en este caso le voy a decir 2, pues para poder que identifiquemos esta. Y si ve que aquí dice se refiere a tabla en control igual a todo, listo, lo creamos, queda igual como nombre y ya está aquí. Entonces, por ejemplo, las fórmulas que hemos estado viendo anteriormente, por ejemplo, entonces como el tema de aquí, como el tema de cuántas fueron las ventas de María Antonia en pesos. Entonces para que ahora sí nos dé, fíjense que aquí ya casi nos va dando, porque pues ya lo referencia, pero vamos a hacerlo de nuevo. ¿Cuántas fueron las ventas de María Antonia en pesos? Tiene que darnos 13 millones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Igual B de suma, ¿cierto? Y base de datos. Entonces la base de datos en este caso va a ser ING. Vea, sí que aquí ya aparece 1 y 2. Entonces voy a nombrar este que fue el último que yo hice, ahorita último. Entonces ING control 2. Nombre del campo, perdón, nombre, punto y coma. Entonces nombre del campo, como lo que yo voy a mirar es acá lo que es el tema del valor unitario, solo hago clic en el encabezado, ¿sí? Porque ahí tenemos que mirar, ahí es donde va a mirar, donde va a sumar. ¿Y cuál va a ser mi criterio? Ah, no, míreme el criterio, que es cuál, que, no sé por qué me está dando punto y coma, que es que vendedor María Antonia, listo. Entonces cerramos con paréntesis y aquí nos da este valor. Entonces aquí ya lo, permítame le cambio rápido el formato, aquí ya y si ve que nos da igual, entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ya aquí nos está dando, yo lo que estaba utilizando era pues la base, el tema de tablas, pero lo hicimos a través de fórmulas, aquí de lo que es el tema de administración de nombres, para poder facilitar. Entonces aquí tenemos 100, aquí nosotros tenemos 100 registros, pero el día de mañana podemos tener 300, pero siempre vamos a poder averiguar, bueno, cómo nos ha ido en este caso. Entonces ya podemos en ese sentido pues poder hacerlo de la misma manera. Aquí por ejemplo ya no es tabla, yo no lo voy a utilizar en esto porque pues no vale la pena. Entonces para el tema digamos de la cantidad máxima, entonces vamos a hacerlo digamos como el tema de cantidad máxima en este sentido. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ING control, fíjense que es la que está aquí, vamos a hacerlo porque es la que acabamos de hacer, punto y coma. Entonces nombre del campo, como vamos aquí, lo que vamos a averiguar es que las unidades máximas, en dónde está el encabezado. Entonces vamos a buscarlo acá, entonces la cantidad, mire que ya me lo indica, y desde luego entonces vamos a buscar el criterio. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a sumar? Vendedor de María Antonia. Esto lo que hace es que yo pueda buscar estos datos al respecto. Entonces esto es lo que debemos tener en cuenta, pues que sí me estaba fallando ahí al principio, y lo mismo pues esta parte. Ahora otra de las cosas que nosotros pues podemos tener, ¿cuántas ventas realizó María Antonia el 8 de enero de 2021? No, 8 de enero de 2019, es que lo tenemos porque aquí sí nos va a generar. Entonces aquí, listo. Entonces, ¿cuánto fue lo que se generó? Según esto, según lo que nosotros tenemos aquí, fueron pues 5. Y aquí ya pues hay otros criterios. Aquí ya se está utilizando el contar en relación al tema de fechas, ¿no? Entonces, igual va a ser B de contar, ¿cierto? Como es numérico, entonces lo dejamos así. Si fuera texto, contará. Base de datos, entonces vamos a decir ING control, si que ya no me voy a la otra parte, entonces seleccionamos, ¿cierto? Punto y coma, a dónde va a buscar, como estamos hablando de las fechas, que es 8 de enero, pues nos vamos a ir al encabezado aquí, vea, búsquelo aquí, y desde luego, entonces a quién vamos a buscar, cuál va a ser el criterio. Entonces va a ser que las ventas de María Antonia. Entonces seleccionamos vendedor María Antonia. Tengan en cuenta que aquí, si aquí hay algún error, no nos va a dar el dato que nosotros deseamos, ¿no? Entonces
aquí nos está indicando perdón, y aquí me faltó un criterio, por eso nos da esto. Entonces, porque preciso fueron 20 y el otro criterio, ¿cuál es? El de la fecha. Ojo, entonces solo indicamos el tema del vendedor. Vamos a ir al de fecha también. Entonces vamos a ir aquí en la fecha. Permítanme, aquí está. Así que aquí yo ya lo tengo, 8 de enero de 2019. Entonces seleccionamos este, porque lo había hecho así, y este adicional. Entonces con esto ya nosotros podemos en este sentido cerrar el paréntesis. ¿Listo? Qué pena. Sí, pues ahí la corrección porque tenía dos paréntesis, pero ya es eso ahí. Es lo que tenemos. Entonces sí que ya nos da 5. Ahora, esto es lo que nosotros pues podemos hacer. Entonces ya con el tema de quién realizó pues las ventas. ¿Quién fue el vendedor de la venta 56? Pues resulta que también cuando uno busca acá el registro, nosotros vamos a buscar acá el registro número 56. Entonces, en ese sentido vamos a mirar que permítame el registro número 56. Según la comprobación, vamos a mirarla, fue de María Antonia. ¿Cómo sacamos esto, el registro número 56? Pues cuando nosotros nos vamos aquí a la base de datos, ¿cierto? Entonces vamos a buscar el registro número 56. Vea, más arriba. Así nos numeramos. Vea, 56 fue María Antonia, o sea que este es el número, el número del registro. O sea, aquí fue el número de registro fue el número 56, la venta número 56 que nosotros pues aquí vamos a tener. Entonces aquí se refleja como tal. Bueno, y aquí también pues la teníamos numerada. Si usted se da cuenta, pues da lo mismo. Entonces, por eso nosotros aquí vamos a mirar entonces el tema de estos registros. Entonces aquí puede ser que nos cambien de alguna manera, pues porque igual pues lo vamos a tener. Entonces igual vamos a mirar entonces V de extraer, que es la última. Cuidado, vamos a mirar entonces lo que es el tema de la base de datos. Fijémonos en algo y aquí es cuál va a ser el criterio que vamos a tener. El encabezado, el del vendedor, sí, vamos a tener en cuenta vendedor, y adicional entonces pues vamos a buscar ese 22, o sea el que nos dice el registro número 56. Entonces aquí lo tenemos en el criterio. Miren el criterio que vamos a tener, venta número 56 en el registro número 56. Eso es lo que vamos a mirar. Bueno, vamos a hacerlo de esa manera. Entonces igual B de extraer, ¿cierto? Abro paréntesis. Entonces aquí ya lo tenemos, Inge Control 2. Listo, ya eso es como con el nombre del campo. Entonces vamos a mirar el tema de vendedor, ¿cierto? Y entonces va a buscar vamos a buscar entonces los criterios. Entonces él va a hacer entonces el registro número 56, venta número 56, y aquí entonces no lo va a dar. ¿Listo? Entonces eso es lo que nosotros tenemos y nos va a dar el tema de la respuesta. Entonces vamos a hacer un experimento rápido, que esto digamos debería tener, digamos aquí está, digamos aquí el tema del registro. Lo que pasa es que este registro venta número yo lo había organizado digamos de esto, sino que pues se ha venido filtrando de acuerdo a esto. Entonces sí, por eso digamos acá nos va, vea, digamos acá 29 debería darnos Luisa Fernanda. Vamos a hacer la comprobación, vamos a ver. Entonces sí, efectivamente debería darnos acá Luisa Fernanda. Espérate, Luisa Fernanda. ¿Por qué? Porque aquí, y por eso digamos el tema de tener cuidado con los registros, aquí sí ven que estos números de número de venta están desorganizados. Es porque yo lo puse de forma adrede en cuanto ya los organicé, que la venta número 1, la venta número 2. Entonces va a tener esa fórmula de extraer, va a tener de acuerdo a los registros originales. Aquí se tiene esto digamos de acuerdo a lo que es este filtro, que pues la idea sí sería digamos también desfiltrarlos totalmente, pero digamos acá ya cambian. Entonces por eso
se hace, o sea, de acuerdo, esta fórmula de extraer se va a hacer teniendo en cuenta el registro original, o sea, lo que usted registró de primero. Entonces, por ejemplo, acá el registro de menor a mayor, vea, los registros inicialmente son 1, 2, 3, y que aquí estaba organizado. ¿Y cómo lo comprobamos? Porque las fechas que están aquí son 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces ahí ya tenemos, ahí ya podemos probar. Esto es lo que es el tema de la fórmula de extraer. O sea, digamos acá necesité extraer la venta número 56, o en este caso la número 29. Vean, si usted se da cuenta, pues sí fue la de María Antonia. Si hablamos de 57, sería la de Jaime Andrés. Inclusive pues lo podemos hacer así, digamos, ahí este Jaime Andrés tiene el 57, entonces debería darnos acá el registro 50. Vamos a mirar entonces el 57 y no lo debería dar, listo. Entonces debería decir Jaime Andrés, porque es el orden. Entonces aquí esta, ¿para qué nos sirve? Pues para saber entonces el orden de los registros. Este también sirve para saber el tema de códigos. Digamos que la factura a quién, la factura número 26.000 de 26.000 a qué cliente digamos pertenece, a quién fue el que se le hizo la venta número 260572. Entonces pues ahí tendríamos ese registro. Bueno, yo sí, la pregunta es, bueno, ahí sí estuve, ahí sí me estaba ahí medio molatando con esto un poco. No sé si tenemos aquí algún tema de dudas o preguntas, pues antes de entrar pues en la siguiente información que pues vamos a estar viendo en la siguiente sesión. Hasta aquí está. ¿Sí? ¿Escucho? Tengo una observación. Me percaté que cuando se hace no se visualizan las tablas emergentes. Por ejemplo, cuando Mercedes hacía lo de administrador de nombre, sí, no había ninguna tabla emergente en el video. Entonces yo qué hice, yo entré a Excel y le di administrar nombres y me salió la tabla emergente y ahí entendí el ejercicio. Porque cuando Mercedes estaba explicando, en el video no veía yo el ejercicio, no se veía. Déjame mirar. Sí. No lo visualicé. No sé si le pasaba a otras personas lo que sea. Sí, ya. Bueno, listo. Sí, ya lo estoy acá probando sí, lo estoy viendo acá en el retorno, es verdad. Es totalmente cierto. Déjame mirar a ver cómo, a ver si voy a hacer esa prueba, porque pues sí quiero que, pues claro, que quede esta parte bien. Permíteme un segundito, a ver si le digo toda la pantalla, a ver si así sí se ve esa parte. Permíteme un segundito, ya les estoy mirando acá en el retorno, porque sí. Listo. Bueno, la lista de asistencia ya se las coloco, listo. Ok, listo, sí, listo. Bueno, listo. Aquí entonces pues rápidamente estos minutos ya les paso la lista de asistencia. Igual la lista de asistencia ya la tenemos ahí. Accedemos al Classroom en la lista de asistencia. ¿Cómo hacemos el administrador de nombres para poderlo recordar? Entonces ya tenemos nombrada la tabla. Como ustedes pueden ver, entonces está en la vista, en diseño, tabla, y aquí tiene, vea, tabla en G-Control. Aquí digamos, ustedes seleccionan toda la tabla, absolutamente toda, y ya queda con el nombre. ¿Cómo hacemos para lo que es el tema de administración de nombres? Entonces, nos vamos aquí a lo que es el tema de fórmulas, aquí digamos en este menú, fórmulas, administrador de nombres. Vamos a, digamos, a crear en este caso el nombre. Vamos a ponerle un nombre como tal y aquí vamos a seleccionar los datos. Aquí nosotros, cuando nosotros digamos así seleccionamos, digamos en este caso, ¿cierto? Que aquí digamos acá voy a seleccionar todos estos datos que tienen inicial. De una vez, digamos aquí seleccionamos todo. Aquí sí ven que aparece todo. Entonces de una vez lo dejamos en esta parte y le damos a aceptar. Cuando
cuando ya creamos ese criterio, entonces lo hacemos y ya nos queda aquí, así que es el tema de nombre, y con este nombre es que nosotros vamos a trabajar las fórmulas de base de datos cuando nosotros estemos haciendo la fórmula, por ejemplo, que decimos igual BD, digamos en este caso vamos a decirle suma, ¿cierto? Abrimos paréntesis y cuando nos pida acá base de datos, pues no tenemos que estar rodeando todo, sino que ya tenemos los datos. Y cuando vayamos, aquí tenemos 100 registros, tenemos 100, 200, 300, pues este se va actualizando automáticamente, ¿no? Entonces eso, digamos, era de dejárselos ahí ustedes, pues para que lo tengamos, ¿listo? Les agradezco mucho, Nando Gómez nos acaba de colaborar. Ya por favor lo vamos diligenciando. Igual pues la idea es que lo diligenciemos pues ahorita ya en horas de la mañana, pues para poder contar que después es el registro de asistencia. Ahí ya lo tenemos. Agradezco a Nando Gómez por la colaboración, pues mientras estaba explicando pues lo del tema de administrar nombres. Agradezco también en este caso a Alexandra también por la observación, porque pues son esos detalles, aunque pues sí, el tema tengo acá el tema del retorno, pero digamos ese detalle no, o sea, no, ahí sí no lo había tenido en cuenta de que no se estaba viendo. Listo, les agradezco mucho. No sé si de pronto tenemos alguna otra duda, observación, que pues sí se tiene en cuenta y pues que realmente pues le funciona, lo necesitamos nosotros, ¿no? Bueno, listo. Les deseo, pues en este caso, una feliz semana. Yo sé que, digamos, con el tema de las tareas, pues se los tengo que, en ese sentido, sí confesar. He estado, pues, muy ocupado porque, pues, está diseñándolo el tema de las tareas. Yo les voy a diseñar, pues, al respecto estas tareas para que, pues, una tarea que ustedes, pues, podamos integrar esto y que, pues, sea muy, con la misma estructura que estamos manejando aquí, pues, todo esto, pues que podamos ir creando pues esta misma estructura para que les sirva y para que les quede a ustedes también de recorderis, porque digamos estos materiales, lo importante aquí es que ustedes puedan contar con todo este tipo de material y que pues ustedes de pronto lo tengan ahí también reservado por si acaso en el futuro, porque pues esto digamos uno lo entiende muy bien y probablemente en el futuro pues de pronto lo vamos a necesitar y entonces ya podemos recordar rápidamente cómo es que se hace, porque pues miramos la fórmula. Por eso yo lo he hecho aquí, porque pues realmente esto no es como el tema de la universidad de memoria, porque pues eso es conocimiento que se va también así como se va todo el mugre cuando nos bañamos, se va por el sifón y ahí quedó. Entonces lo importante es hacer la práctica. Sí, en las funciones, sí, claro, vamos a mirarlo, pues en ese sentido, pues igual también vamos a mirar esa parte, pues en ese detalle, ¿no? Igual pues vamos a seguir pues, trabajando ya entonces en la siguiente sesión. Estaremos viendo la otra parte de cálculos pues con base de datos. Miraremos lo que es la parte con la parte de lo que es pues auditoría de datos, que pues es muy sencillo, y entonces pues ya estaremos trabajando esa parte. Me dice Luis Carlos que el tema del pues, un mail con la plataforma de escena, que si no lo he visto, creo que sí, lo que pasa es que sí he estado, digamos, sí, un poco ocupado con el tema de formación. Y entonces pues si no he podido, digamos, así como adelantar. Igual lo tengo ahí en el correo nuevo, pues voy a también digamos ahí ya yo los tengo ahí, que correos pendientes pues para revisar en ese sentido, ¿no? Igual pues la idea sí es estar repasando, pues que ya lo tengamos en cuenta, porque pues dentro del ejercicio que de todo lo que vamos a estar trabajando, pues la idea sí es que nosotros pues tenemos que este tema de la claridad. Igual pues esto digamos ya les queda a ustedes como material y podemos entonces repasarlo. De todas formas, muchísimas gracias por la asistencia el día de hoy. Esta sesión pues la voy a subir, no he subido la anterior por la razón que le expliqué anteriormente, y entonces la idea es que pues ustedes también ahí pues tengamos la claridad. Les agradezco mucho y feliz fin de semana.
no, esto sí se puede ir. Esto sí no va.